también parten del mismo y aburrido balance de masa que tiene Mishler y agregan un DK, o sea, ¿se acuerdan? En el anterior era un DF y un DU, o sea, razones de fluido y sólidos para el ingreso y razones de fluido y sólido en el egreso. Coe y Clavenger dicen que entre el DF de ingreso hay infinitos DQ, relaciones de sólidos y fluidos para distintas alturas del espesador, ¿sí? Del espesador. Este es el R que decía Mishler, que era la velocidad de generación del líquido claro del producto de la generación R por la sección. Y de 3 llega e introduce área unitaria, ¿sí? El área unitaria, donde dice que esto está en metros cuadrados por kilos día, por kilos hora, etcétera, etcétera. O sea que lo que Coe y Clavenger dice que nosotros deberíamos poder, con los experimentos de laboratorio, con la probeta, sacar esta relación sólido-líquido en las distintas zonas del espesador para obtener un área unitaria, ¿sí? A ver, déjeme ver una cosa. El área unitaria de Mishler, que acá reemplazaríamos Q sub 0 por AU, o sea, área unitaria, sería igual a la diferencia de F menos DU sobre Rho sub L, la densidad del líquido, por R mayúscula, que sería lo que se llama el producto de la velocidad de generación de agua clara en la columna de sedimentación, R por su área S, ¿sí? Entonces, área unitaria, acá me queda R y F desaparece. Y queda en metros cuadrados kilo hora. Mishler mide la velocidad de sedimentación de una suspensión de la misma concentración que la alimentación, ¿sí? Y usa el área unitaria y la usa a esa concentración para calcular el área unitaria. El balance supone que, este balance que hizo, supone que la concentración en la zona 2, ¿se acuerdan la zona 2 del espesador? Vamos a la zona 2 del espesador. La zona 2 del espesador, esta zona 2 de sedimentación del espesador. Profe, una consulta. Sí. No sé si soy el único, pero veo la pantalla todavía de Coe Clavenger. ¿Puede ser? No, yo Como que la pasé a veo Mishler. congelada la pantalla. Sí, No sé si no alguien más. pasó la foto. Ahí está Mishler. No. Ahí la ven a esta. Está como congelado encima porque sigue siendo la misma hora abajo a la derecha. Pero capaz que si deja de compartir y vuelve a compartir aparezca, no sé. Ahí figura Mishler. Ahí está Mishler, sí, profe. Bien, entonces, Mishler llega cuando dice que el caudal de agua es igual al producto de la velocidad de generación de agua clara o en la columna de sedimentación R por su área S. Entonces acá queda área unitaria, se va F y queda R, ¿sí? O sea que sería en la sección de parte de la sección que da agua clara. Y dice que este método, este balance de masa, mide, el de Mishler, mide la velocidad de sedimentación de una suspensión con la misma concentración de la alimentación, o sea, mide la velocidad la velocidad de sedimentación de lo que era la pasta B en la primera situación de probeta, ¿sí? El balance dice que supone que la concentración en la zona 2 que les marqué recién es constante y la misma que la concentración de la alimentación. O sea,
la distribución de los sólidos en esa zona 2, en la zona de sedimentación, tiene una concentración igual a B o igual a la concentración inicial de la suspensión. A ver, esta. No, ya lo vimos. Si yo cambio acá, ¿ven Coy-Clavenger? No, profe. Mishler. Sí, Mishler. Dejo. Vuelvo. No. ¿Ahí ven Coy-Clavenger? No, profe. No, profe. Acá ven Mishler, ¿qué? ¿No ven qué ven? Yo veo la pantalla toda negra. Sí, un cuadrado Ah. negro se ve. ¿Ahí ven algo? No, se sigue viendo negro, profe. Caramba, la cosa se puso negra. Vamos a ver. ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Ahora sí, profe. ahí se ve. Coy-Clavenger, ¿cómo? Ahora sí se ve, sí, sí. No, Bien. no está tildado nada. Coy-Clavenger parten también de un balance de masa, les dije, donde F, los sólidos de F son iguales a los U que se recogen al fondo, ¿sí? Y para líquidos es F de K igual a O, la generación de líquido claro, por la corriente inferior de lodos por la relación, la famosa relación sólido-líquido de la suspensión. Y establece este DK, que serían las relaciones sólido-líquido a distintas alturas del espesador. Y dice que la sección es igual a F, la alimentación, por la diferencia de esas relaciones más líquido-sólido sobre el R. ¿Sí? Es el mismo área unitaria de Mishler con R, pero introduce el DK que serían las suspensiones intermedias, con lo cual Coy-Clavenger para diseñar un espesador exige de que hagan infinitas, no digo infinitas, pero que hagan muchas experimentaciones de laboratorio a distintas concentraciones, a distintas DK, ¿sí? Entonces dice que para Coy-Clavenger, la zona 2, la concentración es distinta a la concentración de alimentación. Mishler decía que en la zona 2 la concentración era igual a la de la alimentación. Clavenger dice que no. Entonces hacen el mismo balance de Mishler, es decir, la suspensión de alimentación usa, en vez de usar el DF, pasa por diferentes concentraciones de K, ¿sí? Antes de salir por el espesador acá en DU. Luego hace este balance de masa y llega a un valor de área unitaria muy similar al de Mishler. O sea, ni uno ni otro me han convencido ni convencen porque parten de situaciones totalmente distintas. O sea, uno parte diciendo que la concentración de la zona 2 es igual a la concentración con que entra la suspensión, y el otro dice, no, que tenemos que ir haciendo varios experimentos para sacar varios DQ, para sacar un DQ promedio, y eso no es práctico. No es práctico de hacer. Por eso, normalmente yo lo que usamos para la determinación de el área
el área mínima de un espesador es la fórmula, es la teoría de Kinch, K-Y-N-C-H. Todo esto está cargado en el aula virtual y se lo voy a destrabar cuando terminemos la clase. Con lo cual, el de Coy-Clavenger, hablan de dos cosas que hablan de que de las distintas experiencias que se hacen a diferentes concentraciones, los flóculos son iguales, las velocidades de sedimentación son iguales. O sea, todos son tan similares que da vergüenza aceptar ese tipo de teoría, y en realidad lo que sí hay que tener en cuenta es la variación de concentración. Las variaciones de concentración, las variaciones de forma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este señor Kinch, ¿ven ahí? No, profe, se ve negro. Dice, otra, bueno, o sea que tengo que dejar de compartir para cada una de las... ¿Ahí lo ven? Vemos área de espesor, de espesador. Área de espesador. ¿Sí? Sí, profe, eso se ve. Pero no es esto lo que estuve buscando. Denme un segundo. Bien. ¿Esto lo ven? No, profe, se ve No, profe, pantalla se ve negra. negra la pantalla. Wait a minute. Ahí se ve. No, profe. Estamos al horno si no se ve. A ver, espera. Ahí se ve. Hola. Ahora se ve. Bien. Sí, profe, se ve. Lo que hay que evitar en cualquier espesador, lo que hay que evitar es que se genere una zona donde, porque yo les explico, cuando nosotros ingresamos la suspensión trae todos los sólidos originales y al ingresar al espesador debe tener el área suficiente para que sedimenten, o sea, ahí debería tener el área más grande porque, o sea, si nosotros queremos entrar a una cancha, las puertas tienen que ser grandes para que entremos rápidamente, ¿sí? Entonces, para distintas alturas del espesador hay una correspondencia de un área que se puede calcular, con lo cual la pared de las paredes limitantes del espesador deberían ser de sección variable y que técnicamente es imposible de hacer. Por eso se busca el área crítica, que es la más grande, y se diseña con ese área, por más que sobre en otras alturas sobre el área, pero hay un lugar donde si falta el área, se acumulan los sólidos porque la puerta es chica y comienza ese área a crecer hacia arriba, como crecía la parte D en la probeta, ¿se acuerdan? La parte D de probeta decíamos que precipitaban los sólidos más gruesos y esa zona crecía de abajo hacia arriba y se juntaba con la interfase AB, ¿sí? Y quedaba líquido claro y sólido en el fondo. Entonces nosotros vamos a definir esta ecuación que es velocidad de ascensión de la zona que crece hacia arriba, que es igual a la concentración por la
menos menos la velocidad, esta es velocidad de sedimentación de las partículas. Entonces, si la velocidad de sedimentación es función de la concentración, ¿sí? dB sobre dC también es función de la concentración. B con techito es la velocidad de crecimiento de una zona, de la zona D en el espesador discontinuo y de una zona indeseable en un espesador continuo, ¿sí? Y esta sería la parte de velocidades con respecto a la concentración y la velocidad de sedimentación. Ambas, esta y esta, son funciones de la concentración, con lo cual la 1 la puedo escribir que es concentración por función prima de concentración menos función de concentración, ¿sí? Lo que hace este Kinch es que define una concentración cero y una altura Z0, ¿sí? Una concentración inicial cero, que sería, esta es la situación de la probeta, la situación A minúscula, la primera probeta. O sea, en la primera probeta tenemos todo B, que es la concentración cero, concentración inicial, y la altura cero, la altura de la probeta, digamos, del nivel de líquido de la concentración, ¿sí? Y después tenemos esta concentración de la zona que crece hacia arriba por el área, por las diferencias de velocidades y por el tiempo, ¿sí? Que va a ser igual al peso de los sólidos, porque concentración es en kilo por metros cúbicos, metro cúbico por kilo, ¿sí? O kilo por metro cúbico. Área metro cuadrado, coso, bueno. Despejo y me queda la 5, que la velocidad de ascensión de una zona que crece de abajo hacia arriba es igual a la altura de esa zona por el tiempo en que se forma esa zona. Y la concentración que tiene esa zona que crece hacia arriba es igual a lo inicial dividido a lo que ocurre en la zona que crece. ¿Está claro? Vamos a dejar. Kinch hace una gráfica, una curva. Este sería la altura del nivel de la interfase AB, ¿sí? En este eje va la altura de la interfase AB en función del tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo iba el histograma de las probetas? La interfase AB iba disminuyendo, y en este punto se encontraba con los sólidos que subían de abajo de la zona D, y a partir de ahí tenía siempre la misma altura porque quedaba, digamos, se comprimía y quedaba la misma altura. Líquido claro y zona D. ¿Está claro? O sea, partiendo de Z sub 0, que es la altura original de la suspensión, esa altura original de la suspensión se forma la línea B. Esta es la gráfica de la historia de la línea B con respecto al tiempo. ¿Está claro esto? Sí, profe. Entonces, la B desaparece a una altura ZL y a un tiempo θL. ¿Está claro? Bien, vamos a ver si... ¿Esto lo ven o sigue la anterior? No, se ve tangente de alfa, dice. Bien, entonces
En ese punto donde desaparece la interfase AB porque quedó nada más que el líquido claro y los sólidos del fondo, en la altura ZL y en el tiempo θL, trazamos la tangente y nos corta la altura ZI. Entonces dice que la tangente, y terminamos en esta ecuación donde dice que esta altura ZI es igual a la altura ZL más el tiempo y la velocidad de ascensión de esa capa desde abajo. Y de 6 y de 7 me queda que ZL, CL, la concentración de D por la altura de D es igual a la concentración inicial, o sea, en el fondo D, que tiene CL por, digamos, que tiene esta concentración y esta altura, es igual a la concentración inicial, o sea, a todo lo que venía de entrada, ¿sí? Todo lo que quedó todo lo que hay en D, que es CL por ZI, es igual a todo lo que entró. ¿Está claro? ¿Está claro? Hola. Sería ¿Sí? como que todo lo que entró quedó depositado en el fondo, eso quiere decir Quedó la ecuación. depositado en el fondo. O sea, que digamos que el cálculo que él hace es que esta velocidad de crecimiento B sub L de la zona que limita la sedimentación empezó desde el fondo hacia arriba, desde el fondo hacia arriba. Y la altura que llega es ZL. ZE, digamos, la concentración CL llega a una altura Z sub I. Vamos a ver cómo sigue. Para determinar, no, este no, 8. Déjenme un segundo. Profe, en la ecuación de recién, donde estaba la tangente, Sí. que el denominador decía O menos 0 tita L. menos, 0 menos tita L. ¿El cero es la generación de líquido claro o qué sería ese? ¿O es cero? No, es acá, en el punto este. Es en el punto este. La tangente en este punto 0. ¿Sí? O sea, en la proyección del punto 0. Es la tangente, es ZI menos ZL, ¿sí? Sobre 0 menos tita L. O sea, cateto esto sobre cateto opuesto, ¿sí? Si usted lo ve geométricamente, está ZI menos ZL sobre ZI sobre esto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿eh? Hola, hola. Disculpe, profe, no escuché la pregunta. ¿Qué dijo? No, es que es matemática, eso en la gráfica, ahí se ve el cateto adyacente y el cateto opuesto que forman la tangente, ¿sí? Don Kinch, para no ser menos de Mischler y de Coy-Clavinger, también hace un balance de masa de sólidos, ¿sí? Hace un balance de masa de sólidos y dice que el ingreso es F por la concentración inicial igual a L, el flujo inferior, por CU, que es el balance de masa para sólidos, y dice que los sólidos que van abajo es igual al ingreso sobre la concentración del egreso. Y el balance de masa de los líquidos es F1 menos CO, F1 menos CO, menos L por 1 menos CO, igual a B, que es el volumen de líquido claro recogido. Entonces, reemplazo la 10 en la 11 y me queda toda este mamoteto que sería FCO 1 sobre CO menos 1 sobre CU, ¿sí? Que sigue siendo, ¿se acuerdan las ecuaciones de Mischler que decía F por df menos du sobre la densidad y R, y el Coy-Clavinger también tenían F por dk menos du sobre, o sea, es más o menos lo mismo, nada más que tiene para mí un fundamento matemático un poco más creíble,
y que toma la teoría de Koenig-Clavenger que dice que las velocidades varían con las concentraciones, ¿sí? En principio, en todos ponen, quedan sesgadamente de acuerdo que las velocidades de sedimentación no disminuyen con el aumento de la concentración hasta un cierto límite. Cuando el aumento de la concentración de la alimentación es muy elevada, entonces ahí sí, la velocidad de sedimentación comienza a disminuir por choques entre los sólidos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver dónde estamos en la 13. En la 13, de ahí la ecuación 12 la divide por un área ambos miembros, ¿sí? Y parte de que el ingreso es igual a la capa inferior que crece, y me queda la 14, que es igual a la velocidad de sedimentación de las partículas sobre 1 sobre las concentraciones de la zona que crece y de la zona que se va el sólido. B sobre A, me llama la atención, me está faltando alguna, pero lo importante es saber que B sobre A es el flujo de líquido claro que sube y recogemos en la canaleta. B sobre A es una velocidad de flujo ascensional de líquido claro. Y Kinch dice que la velocidad de sedimentación de la partícula, debe ser por lo menos mayor que esta velocidad ascensional de fluido, de líquido claro, porque si la velocidad de sedimentación es menor que la velocidad de ascenso del líquido claro, el líquido claro arrastraría partículas, ¿sí? Ese es el principio de la teoría de Kinch, que habla de que la menor velocidad de sedimentación encontrada en un espesador debe ser mayor que la velocidad de ascenso del líquido claro para tener un líquido totalmente claro. ¿Está comprendido eso? Hola, Sí, hola. profe, sí. Bien, si yo a la 12 la divido por un área, ambos miembros, ¿sí? Me queda B sobre A. O sea, líquido claro recogido dividido el área, ¿sí? Eso es una velocidad, esto es una velocidad de ascensión de líquido claro a la canaleta. O sea, el líquido claro, a medida que yo voy alimentando, el líquido claro va saliendo a la canaleta perimetral del espesador. Esta es la velocidad con que sube el líquido claro. Entonces, cualquier velocidad de sedimentación de cualquier partícula debe ser mayor hacia abajo, porque sedimentan los sólidos hacia abajo. Esa velocidad de sedimentación hacia abajo de cualquier partícula debe ser mayor que la velocidad de ascensión del líquido claro. ¿Está claro? Porque si la velocidad... Claro, si no flotaría. Si no, se la arrastra sólido, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, Sí, sí. normalmente, siguiendo el principio constructivo de que si las alturas de un espesador continuo que se precie, que pueden ser en función del caudal, por lo menos para tener un tiempo de residencia de, qué sé yo, de 15, 20 minutos, es decir, de eso saco la altura y saco el área. Si saco el área y verifico esto que es igual a esto, ¿sí? Que es igual a esto, verifico que saco la velocidad y de ahí veo si la velocidad es más o menos, es mayor que la velocidad ascensional del fluido. A ver, me parece que me está faltando.
Denme un segundo que me parece que me está faltando un slide. Sí, perdón, el área, si normalmente del balance de masa de líquido, el área debe responder a esta ecuación, y si verifica esta ecuación, Profe. es el área correcta. ¿Sí, Victoria? Estamos viendo la pantalla negra. Ah, las cosas se ven. A ver, deme un segundo. Deme un segundo. Dejar de compartir. No sé si mi máquina es antidiluviana. ¿Ahí la ven? La ecuación 3 y 14. No, No, se ve profe, su no se ve cámara. nada. No, lo vemos usted, profe. ¿La alcanzaron a ver la ecuación 3 y 14? No, solo se ve su cámara. ¿Nunca la vieron? Denme un segundo. 13-14 era la que dijo esa de volumen sobre área igual a todo lo otro dividido sobre área. Denme un segundo. ¿Ahí la ven? Sí. Ahora sí, profe. Bien. Entonces, de la 14 despejamos el área, y es el área que el área mínima, lo que se llama área mínima de un espesador. No, miren, yo normalmente para los cálculos siempre he usado Kinch y nunca me ha ido mal, salvo el caso de un colega que, a pesar de usar bien y de hacer bien los cálculos, tuvo el problema de que el cliente no fue muy claro con respecto a los caudales y sufrió una suspensión de título durante 6 meses este hombre. Así que tengan muchísimo cuidado. Vuelvo a reiterarles, el martes que viene está el parcial. Viernes o lunes a la mañana, a más tardar, daré los horarios y la conformación de los 3 grupos y sus horarios de rendir. La metodología, es muy probable que el viernes ya la metodología se la dé. Y vuelvo a reiterar, no existirá ninguna posibilidad de que ustedes tengan que hacer fórmulas, ¿sí? O sea, lo único que tenemos que sacar en claro para el cálculo del área del espesador es que si nos falta área, en algún punto del espesador va a empezar a leudar una zona de sólidos en suspensión que van a llegar a salir por la superficie, por el pelo de agua, y se van a recoger como agua sucia, ¿sí? Entonces, el significado de agua sucia, donde debería ir agua clara, es el evidente hecho de que no hay área suficiente. No hay área suficiente. Con lo cual, en principio, podríamos disminuir el caudal, podríamos diluir la alimentación, que eso es una maniobra bastante teñida de ilegalidad, y la cuestión es calcular correctamente el área. Una vez que está correctamente el área calculada, no le agreguen ni el 5%, ni el 2%, ni el 20%, porque si le ponen de más, las zonas se desdibujan, las zonas de concentración inicial, de concentración intermedia y de la concentración de compresión al fondo, ¿sí? Entonces, si la gente, ustedes deben ser claros con el cliente y decirle, mire, el espesador que le vamos a calcular es un espesador
que va a responder a una situación fotográfica de la planta de hoy, del caudal que usted gasta hoy, del tipo de suspensión que usted genera hoy, ¿sí? Y de la ley que exige hoy. Si el día de mañana la ley cambió los límites de volcamiento de efluente, y mi hijo va a tener que cambiar el espesador, o si usted cambió el caudal, va a tener que agregar otro espesador o generar otro tipo de tecnología para seguir teniendo un líquido claro a la salida de los efluentes. Chicos, ¿hay alguna duda que se haya generado? Profe, ¿me Bueno, escucha? Sí, le escucho, Francisco. En el parcial entonces no se piden desarrollo de fórmulas, solamente preguntas No, conceptuales. lo vuelvo a repetir, absolutamente ningún desarrollo de fórmula. Ustedes lo han visto en los parciales prácticos, que las fórmulas prácticamente se las dan en la mano para que ustedes la puedan utilizar, ¿o no? Sí, sí. Bien, la idea es que ustedes sepan qué fórmula usar por una cuestión de conocimiento básico del tema, del conocimiento básico del tema, y así tener clara idea de lo que se quiere. Es decir, la clara idea de esto, de la sedimentación y de la clarificación, es entregar agua clara para consumo humano, entregar agua ambientalmente limpia para tirar en los distintos. La normativa tiene distintos grados de pureza del efluente a arrojar, si es en un río, si es en un lago, si es en un canal que va a otra planta más grande, una planta de ciudad, tienen los distintos grados de DQO, o sea, demanda química de oxígeno, de DBO, demanda biológica de oxígeno, y de sólidos en suspensión, que obviamente ellos vienen con el conito y le sacan el sólido suspendible en el tiempo y le suspenden, y le cierran la fábrica, o sea, le meten una faja y le cierran la fábrica, y ustedes estén donde estén, les van a venir a ahorcar, así que traten de hacer un diseño acorde a los caudales y a las concentraciones debidamente conocidas y masticadas para evitar cualquier tipo de problema. Chicos, aquí finalizo y el Profe, martes... Sí, va. ¿puede repetir los temas, por favor, que entran? Los temas que entran son todos los que han tenido teórico hasta acá. O sea, filtración, sedimentación y sólidos. Digamos, lo que es tratamiento de sólidos, que eso, a fe de serle sincero, no voy a ser muy incisivo en cuanto a las preguntas, porque esa parte la dio el ingeniero Piccioni, pero sí algunas preguntas muy básicas de concepto, como tipo de leyes de trituración y molienda, como tipo de cómo nos separamos los sólidos, etcétera, etcétera. Lo que sí voy a ahondar en lo que es filtración y sedimentación, y después que tengamos este parcial, vamos a continuar la otra clase con agitación de fluidos, agitación y mezcla, ¿sí? Nos quedan nos queda el tema de bombas, el sistema de bombeo, y nos queda el tema de cañerías y accesorios. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el martes. Nos vemos, profe. No, profe. Chau, profe. Nos vemos.